tal, Andrés? Hola. Sí, se aclararon unas dudas que tenía precisamente lo que estabas tocando ahorita. Se te oye muy bajo, Ricardo. Si es que no en la calle, a ver, ahí. Sí. Básicamente era la magia, Andrés, la magia y obviamente la magia es una manera errónea de pensar, ¿no? Se genera por la asociación con el cuerpo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lidio con la magia estando en este camino aprendiendo esto? O sea, porque me siento como que estoy desafiando o no siendo fiel a lo que estoy aprendiendo. Sin embargo, lo que explicabas ahorita, el hecho de que estoy reconociendo eso, pues es hasta cierto punto eso, ¿no? Que se está reconociendo, por lo tanto, se puede ir trabajando, vaya. No sé si me explico, Andrés. Sí, mira, la tendencia inicial, como pasa muchas veces, es a intentar poner la solución antes de tiempo. Si estamos en esta situación, es debido precisamente a nuestros pensamientos mágicos o nuestra creencia en el pecado. Hemos dicho que es lo mismo. Antes de pretender llevar a cabo ningún cambio, es importante que nos familiaricemos con la situación. Por lo tanto, no podemos pretender liberarnos de los pensamientos mágicos inmediatamente mientras no nos demos cuenta del valor que aún tienen para nosotros, con la finalidad de conservar nuestro sistema de pensamiento intacto. Así que primero es un aprendizaje acerca de la situación de nuestra mente. No caigamos en la trampa de querer liberarnos de los efectos de nuestra manera de ver las cosas sin haberla entendido en profundidad. Eso será la consecuencia del aprendizaje. Sí, crea mucho conflicto. Entonces, parte de la confianza no es que se elimina, sino parte de la confianza es que en el tiempo, durante este proceso, se va a llegar a eso, sí, que va a reemplazar ese cambio de pensamiento. Y hace falta tener la actitud, aprender a desarrollar la actitud adecuada ante las tensiones que se producen cuando todavía no se ha dado la experiencia o la comprensión suficiente. Hay que aprender a lidiar con esas tensiones que inevitablemente van a aparecer. Porque si no, la espiritualidad, la enseñanza se convierte o se convertiría en una especie de huida. Me quiero quitar rápidamente esta incomodidad encima, y eso va a dar lugar a mecanismos de defensa muy sutiles en los que la mayoría se va a quedar enredado demasiado tiempo. Simplemente porque no ha tenido el valor de enfrentarse o de dejar ese espacio en su mente. O sea, a ese enfrentarte o enfrentarse es parte del tenerle paciencia. Sí. A esto, o sea, teniendo la confianza o ese sentimiento de que por lo menos lo estoy reconociendo y me da una meta en qué trabajar. Claro, porque todo aquello de lo que trate de liberarme falsamente va a generar un mecanismo de defensa. Y como todo mecanismo de defensa se va a volver inconsciente y voy a tener un enemigo en mi mente que me va a incapacitar quizá definitivamente, al menos en esta experiencia, para el aprendizaje. Porque voy a creer que he hecho lo correcto sin darme cuenta de que en realidad únicamente me he escondido más profundamente todavía. Por eso es un efecto, es un proceso, esa parte del proceso es muy delicada, porque debido a que la mente se encontraba cómoda, no feliz, pero cómoda, con los mecanismos de defensa del ego, cuando llega la información del curso, al verse desvelada, al verse descubierta por lo que el curso dice, rápidamente va a querer cambiar la posición a mecanismos de defensa más sofisticados que no a la resolución del conflicto. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada, precisamente porque es una defensa más sutil, no es tan evidente. Sí, es lo que se me estaba viniendo a la mente, es la sutileza del autoengaño, ¿no? O sea, sí. Ok, pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Ricardo. Inma, adelante.
Sí, una pregunta rápida. Bueno, me ha encantado la pregunta de Ricardo y la respuesta. Mira, en el subcapítulo 4, el párrafo 2, en el punto 8, dice, la distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Cuando habla de la capacidad creativa, al leerlo esto y al repasarlo con la semana pasada, me venía la sensación de intención, o sea, la capacidad creativa como una intención. ¿Puede ser? Como una voluntad, sí. Como que la materia tuviera una voluntad ajena a la nuestra. Eso es. Que de ahí se deriva la creencia de que el cuerpo se enferma por sí mismo al margen de nuestros pensamientos, o como que el cuerpo se vuelve contra nosotros, ¿no? Esta situación de enfermedad o de virus, por ejemplo, representa muy claramente esto. Solamente me podría atacar algo que es inteligente, ¿estás de acuerdo? Algo que es inerte no tiene la capacidad de atacar. Así que le estoy atribuyendo una inteligencia a la materia. ¿El virus qué es? Un virus es materia, ¿verdad? La enfermedad se manifiesta de forma física. Y si tiene esa capacidad, y si tiene esa inteligencia, significa que debe tener una voluntad. ¿Quién habría creado esa voluntad? ¿Qué relación tiene esa voluntad con la voluntad de Dios y por lo tanto con la mía? ¿Cómo es posible que la materia tenga una voluntad que ataque al Hijo de Dios? ¿En qué se ha convertido entonces el Hijo de Dios y por lo tanto Dios también? ¿Ves? Sí. A eso se refiere. Muy bien. Carmen, dices, si estoy en una mentalidad recta, sería que soy capaz de identificar la causa en el lugar correcto y la confusión vendría en identificar la causa en el lugar incorrecto, el cuerpo. Si estás en tu mentalidad recta, como dices, efectivamente, identificas la causa donde le corresponde. Si hay confusión, es que no estás en tu mentalidad recta. La mentalidad recta es alineamiento con el espíritu y por lo tanto claridad. Eso es. Bueno, puedo preguntar algo más. ¿Cómo me puedo alinear con el espíritu pero que sea constante? ¿Cómo lo has hecho tú? Porque, bueno, es mi interés, es mi objetivo este año. Y creo que a veces puedo estar alineada, pero siempre me desvío y no... Bueno, No sé. Para empezar, no des por hecho dónde está nadie o cuál es el estado mental de nadie. Yo te agradezco la presunción sobre mí, pero en todo caso lo único que te puedo decir es que es una cuestión de práctica y de propósito, como todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje. Si tiene valor para ti, inevitablemente estarás ahí, y cuanto más estés ahí, más se consolida ese punto de vista. De modo que finalmente se integra y se automatiza. Y lo que antes era solamente algo excepcional se convierte en algo habitual y natural para ti. Bueno, esa es mi pretensión. Muchas gracias. Seguiré persistiendo. Muy bien, Carmen. Espero que cuando acabe el año lo aprenda. Gracias. Vale. A ti. Marisol, por favor. Sí, hola Andrés. Hola. Mira, capítulo 2, 5. Sí. ¿Párrafo? Dice el párrafo 5. Sí. Capítulo 2, quinta, la función del obrador de milagros, el 5 y el 5. Estoy en 5. El mensaje, ¿no? Sí. Dice el mensaje mi que pregunta entonces... es... Sí, perdón. Sí, te la voy a leer, lo voy a leer para el resto de los compañeros también. Vale. La frase anterior dice, la 4 dice, al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros.
El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Sí. Sí, mi pregunta es, no me acuerdo dónde, yo sé que el curso dice, todo pensamiento toma forma en algún lugar. Sí, en algún nivel. Ahora caigo en cuenta, sí, en algún nivel. Ahora caigo en cuenta que eso no quiere decir que esa forma me haga daño. O sea, quiero decir que yo estaba pensando que al tomar forma en algún nivel, siempre pensaba que ese pensamiento me podía hacer daño, pero El por eso sentía una contradicción. o la forma en la que se manifiesta. No, el pensamiento, no, la forma en que se manifiesta me puede hacerme daño, puede hacerle daño a otros, pero es como un sentido, ahora lo relaciono con un sentido de culpa en el que yo pienso que los pensamientos negativos al tomar forma en algún lugar le hacen daño a alguien, pero no es necesariamente una correspondencia directa. Solo tus propios pensamientos pueden hacerte daño, dice el curso. Sí, todos. Solo tus propios pensamientos, con lo cual no puedes hacer daño a nadie que no quiera hacerse daño a sí mismo. Okay. ¿Sí? Si no, eso sería una injusticia, ¿no? Que porque tú tuvieras un pensamiento determinado pudieras atacar a alguien que no quiere ser atacado. Tu pensamiento puede ser utilizado, claro, tu pensamiento puede ser utilizado por otro para justificar su propio ataque hacia sí mismo, pero no puede atacar a nadie. Ok. Entonces estas creaciones falsas que no pueden hacerle daño al ser creaciones en el mundo ilusorio, por eso no nos pueden hacer daño. Claro. Fabricaciones. No pueden hacernos daño porque nuestra naturaleza es invulnerable. Pero al haber negado esa naturaleza, no la hemos perdido, la hemos olvidado. Y al identificarnos entonces con lo que sí se puede destruir, como puede ser un cuerpo, es la identificación la que nos hace daño. Porque llegamos a la conclusión de que si somos un cuerpo, podemos ser destruidos. Pero si te das cuenta, todo consiste en una construcción de pensamientos falsos. Me da miedo el daño físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede sentir dolor, ¿no? He experimentado varias veces el dolor en mi vida, con lo cual tengo miedo del daño físico. Pero, ¿por qué el cuerpo ha sentido dolor? ¿Puede el cuerpo sentir algo que la mente no le ordene? Y aquí establecemos una causa directa entre causas y efectos. Cada vez que el cuerpo ha experimentado dolor, le ha dado forma a algún pensamiento de ataque que está en la mente y acaba adoptando esa forma. El cuerpo, y esto es independientemente de que sea una enfermedad o un aparente accidente, todo lo que el cuerpo experimenta le da forma a algún pensamiento. Así que esa experiencia que me cuento, que he vivido, que constata que puedo sentir dolor a través del cuerpo, no es más que la reafirmación de mis pensamientos de ataque. Como en algún momento me ataqué a través de la identificación con el cuerpo y experimenté dolor físico, ahora utilizo esa conclusión para justificar que el ataque es real, que puedo ser atacado por otros, sin darme cuenta de que en realidad de lo que se trató aquella experiencia era de la forma que estaban tomando mis propios pensamientos en el cuerpo. Y que si no tengo pensamientos de ataque, nadie puede hacerle nada al cuerpo. Porque, en todo caso, se le estaría dando de nuevo forma a mi creencia en el ataque. Si eso no está, ¿de dónde surgiría esa experiencia en la que soy atacado físicamente por alguien? O aunque no sea atacado físicamente, el hecho de pasar escasez, necesidades, hambre, lo que sea, eso sigue siendo una forma de ataque, en la que estoy utilizando el cuerpo para justificar esos pensamientos. Si esos pensamientos no están, ¿de dónde surgiría esa experiencia? Perfecto. Gracias.
Rodrigo, ¿los instintos pueden bloquear la mente? ¿Eso sería por emociones? ¿Me puedes aclarar? ¿A qué te refieres con los instintos, Rodrigo? Buenas tardes, Andrés. Bueno, los instintos de conservación, de supervivencia. O sea, el miedo. Sí, miedo. Produce esa emoción, te bloquea inclusive la mente. No sé, un ejemplo. Estás atravesando la calle. Viene un coche. Es para ver si el orden afecta a la mente o qué es el instinto prevalece en ese caso sobre la mente. Ves venir un coche, no sabes calcular en qué nivel de la calle estás, si estás más cerca de una acera o de otra, y de golpe te quedas bloqueado. Entonces, no sé, el instinto ahí bloquea la mente y por una emoción, o el miedo bloquea la mente, no sé, un poco era eso, de decir como que la emoción sí que puede afectar a la mente, ¿no, Andrés? En ese caso, la bloquea. Sí, aquí estamos hablando de la supervivencia del cuerpo. Y tiene que ver también con cuánto espacio ocupe esa programación de supervivencia en tu mente. Por ejemplo, si tú llevas a dos personas a una situación de riesgo, ¿no? Una situación de guerra, por ejemplo. Imagínate un campo de batalla y llevas a ese mismo terreno donde la vida está en peligro a una persona sin ninguna preparación o a un militar, ¿y a quién se le va a bloquear antes la mente? ¿Al militar o a la persona sin preparación? O sea, quiere decir que lo que haya en la mente influye para la actuación. Totalmente. O sea, porque date cuenta de que el mecanismo de defensa del cuerpo funciona automáticamente, puesto que tú te has desentendido de ello. Pero el pensamiento consciente, el entrenamiento, la práctica pueden modular esos instintos. El miedo es instinto. Y cuando tú comprendes o hay cierto entrenamiento, puedes trascender el miedo. Si tú te encuentras de pronto en una jaula con un león, te puedes bloquear. Pero ¿qué pasa si se mete el domador? Tiene un cuerpo igual que tú. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tú y el domador? Lo que hace la diferencia es la práctica, el entrenamiento, la comprensión, el conocimiento. ¿Te das cuenta? Sí. Son los mismos instintos, pero unos han sido domados, nunca mejor dicho, y los otros funcionan de forma automática, fuera de tu control consciente, puesto que nunca has puesto atención ahí. Así que cuando llega una situación de peligro, es ese mecanismo automático de supervivencia lo que toma el control, puesto que la otra parte de la mente no está preparada para ello. Y tú le has pedido a ese otro aspecto de la mente que haga ese trabajo. Y a no ser que lo reprogrames, va a hacer su trabajo. Por lo tanto, va a bloquear inmediatamente todo aquello que pudiera resultar en una dificultad o en una intromisión por tu parte. Mi duda era, bueno, y ahí está, lo tendré que reflexionar, que los instintos provienen de la parte inconsciente y como que la mente consciente no puede hacer nada porque es algo programado yo qué sé, la supervivencia no es algo que tú lo programas o lo organizas, es algo que traes innato aparentemente, ¿no? Con el cuerpo. Sí, pero ves que los ejemplos que te he puesto contradicen eso. Sí. E incluso hasta un punto
hasta un punto sorprendente. Recuerdo el caso, lo vi en la televisión hace muchos años, 20, 30, en el que había un hombre ruso, me parece que era, que incluso era capaz de ralentizar al máximo los latidos de su corazón. No sé si llegaba a una barbaridad de 4 latidos por minuto. Y lo hacía conscientemente. Sí, eso tendría que ver también, tendría que ver con algo también, no sé si será real o no, que puedes llegar a vivir sin alimentación o algo así, ¿no? Uh-huh. Hay casos, sí. Vale, muy bien, gracias. Andrés. Sí. Andrés, me gustaría hacer un ejemplo, a ver si es relevante. Uh-huh. Sería el caso entonces cuando, si yo tengo hambre y hay 2 personas que ven las frutas y las 2 pelean por la fruta, ¿sí? En ese momento hay un mecanismo instintivo de supervivencia, pero yo puedo modular ese mecanismo instintivo de supervivencia, o digamos que el general que tú decías, yo puedo moderarlo y entender que no tengo que pelear por esa fruta, digamos en un ejemplo muy básico de supervivencia. Sí, porque fíjate bien, aquí no podemos servir a 2 amos. O somos un cuerpo o somos espíritu. Si somos un cuerpo, si estamos completamente identificados con el cuerpo, los instintos de supervivencia son fundamentales, y como la mente le otorga ese poder, son los que determinan toda la experiencia. Pero imagínate que tú tienes este conocimiento que estamos aprendiendo y entiendes que no hay casualidades, evidentemente, que no se te puede privar de nada que valores y que la escasez es simplemente un concepto. Nunca te verías en una situación en la que tienes que pelear por una fruta o por nada. No nos podemos desligar de esto. Nadie se encuentra donde está por casualidad. Y si tú no compartes el sistema de pensamiento de la escasez, no te vas a encontrar bajo ninguna circunstancia peleando por sobrevivir. Porque no se correspondería con tu estado mental. Claro, perfecto, sí, es perfecto porque además lo subes a otro nivel, o sea, en este nivel es como muy primario, donde yo no tengo información, solo creo que dejando que el otro se coma la fruta voy a ser mejor que el otro, puede ser, pero cuando yo entiendo que ese otro lo he puesto ahí, que ese otro no me puede hacer daño, pues estoy entendiendo la ilusión en otro nivel mucho más interesante. Y eso es a lo que se refiere. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. El reino de Dios es el Hijo de Dios, como ya sabemos. Lo que ha creado Dios es a sus hijos, ¿no? Entonces, lo demás se dará por añadidura, porque no podemos olvidar que cuando el Espíritu está al mando, lo acabamos de ver aquí, se encarga, lo hemos visto aquí antes, el milagro, y este es un curso para estar en ese nivel de pensamiento de manera habitual, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Pelear por una fruta, pensar en cuánto dinero va a llegar o las facturas que hay que pagar, son preocupaciones de rango inferior. Si tú estás mentalmente en ese nivel, ¿crees que vas a tener que preocuparte por esas cuestiones? El espíritu hace los ajustes necesarios para que todo eso quede resuelto, como dice en otra parte, irá delante de ti despejando el camino de todos los obstáculos en los que pudieras tropezar. Por eso digo que nunca te encontrarás peleando con nadie por la supervivencia. Eso corresponde a otro nivel de pensamiento. El curso habla de estar por encima del campo de batalla. Estar por encima del campo de batalla es únicamente la consecuencia de estar en otro nivel de pensamiento. Por lo tanto, hay experiencias que ya no se van a aplicar a ti nunca más.
Perfecto, súper. Ujú. Genial, genial. Gracias. Muy bien. Perdón, Andrés. Sí, ¿Puedo preguntar, Andrés? sí. Bien, bien. Pero, Sí, mira, pero tiene que ver con esto porque hay más preguntas sí, pendientes. Sí. solamente me ha activado mucho esto que dices, me ha llegado canibalismo en los Andes, ¿no? O sea, una supervivencia que está más allá de la razón, o sea, es ya, no sé, no sé, me da mucha tristeza, ¿no? La barbaridad humana, ¿no? Del cuerpo no sé, ¿me puedes aclarar un poco esto? Y no pregunto más. Gracias. Pero ¿cuál es la pregunta? Pues en el enfoque del curso, ¿qué puedes decirme, por ejemplo, de esa, pues eso, canibalismo en los Andes, ¿no? De ese instinto de supervivencia llevado a un extremo bueno, pues comerte a tu propio semejante, ¿no? No sé, no sé, me ha activado. A ver, al final, sí. ¿Cómo es visto a través de los ojos del curso? ¿Cómo sería interpretada esa experiencia? Sí. Los propios supervivientes lo han relatado en muchas ocasiones. Para ellos fue una experiencia de transformación, porque cuando se lleva a la mente más allá de sus propios esquemas, evidentemente los esquemas antiguos ya no funcionan. Y lo único que hay más allá de ese nivel que puede acudir en ayuda para resolver las situaciones es el espíritu. Y por esa razón algunos conectaron con el espíritu en sí mismos a través de una experiencia crítica como fue esa, donde todos los valores tienen que ser puestos en cuestión. Porque es una cuestión de supervivencia. Entonces, si se quiere sobrevivir y el sistema de pensamiento habitual ya no funciona, hay que acudir a algo más, y ese algo más únicamente es el espíritu. Eso es lo que ocurre en toda experiencia crítica, en toda experiencia extrema, que se convierte en una lección especial para que la mente pueda acudir a un área de sí misma a la que no habría acudido probablemente bajo otras circunstancias. La valentía de uno de ellos por aventurarse más allá de esos límites, ¿no?, físicos, de encontrar ayuda, los otros por ir más allá de los conceptos, a pesar de ser católicos, de ir más allá de los conceptos de lo que se suponía que estaba bien o que estaba mal por pura supervivencia. Eso es una confrontación directa al concepto de uno mismo. ¿Cómo yo, como católico, voy a ser capaz de hacer esta aberración de comerme a mi propio compañero? Bueno, esa confrontación del concepto del yo hace que surja un nuevo espacio en la mente que puede ser ocupado por el espíritu. ¿Vale? Gracias. Magda, por favor. Perdón, Andrés. Sí. Sí, perdón, Andrés. Con lo que has explicado antes, no termino de ver el tema de cómo poder montar una empresa, por ejemplo, solo centrándote con el espíritu, porque detrás de eso siempre hay el tema que también es económico, ¿no? De pagos, de facturas, de que tienes que hacer una inversión. No termino de comprender cómo se puede aplicar esto de forma práctica. No digo que la parte de la mente concreta que se encarga de estas cuestiones no tenga que estar ahí. Por supuesto que tiene que estar ahí, pero al servicio del espíritu. Por ejemplo, tú no puedes, desde esa parte de la mente, desde el ego, tú no puedes, por ejemplo, programar ciertas oportunidades. Que alguien contacte contigo para ofrecerte un negocio. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes aceptarlo, puedes estar receptivo, pero tú no puedes generar esa experiencia desde esa parte de tu mente, porque no tienes todo el conocimiento. Es lo que se llamarían sincronicidades. Justamente tenía esta pequeña cantidad de dinero o lo que fuese, y llegas tú y me propones esta actividad o este negocio o esta empresa.
¿Mm? Y luego la forma de llevarlo a cabo tiene que ver siempre con la manera en la que el espíritu le habla a la mente, que es a través del reconocimiento emocional. Siento que es por aquí, siento que por aquí no es. Por donde no es, te habría llevado probablemente a perder dinero, a perder el tiempo, a tener conflictos. Sin embargo, si estás receptivo de por dónde sí es y lo reconoces emocionalmente, todo va de forma rápida, de forma dinámica, de forma sencilla, fácil, todo llega. Tú tienes que hacer tu parte para que el Espíritu Santo pueda hacer la suya. ¿Ves? No es que te disocies de todo esto. Cuando digo que el Espíritu Santo se hace cargo por ti, me refiero a la parte fundamental, a la dirección que debes seguir. El otro día en preguntas y respuestas alguien nos preguntaba sobre qué íbamos a hacer con respecto a algunas cuestiones y lo que respondimos es que nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta. No tomamos decisiones por nuestra cuenta acerca de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. Si tenemos que hacer algo, se nos indica con claridad. Si no tenemos que hacerlo, también. Cuando intentamos hacer algo por nuestra cuenta, lo sentimos como algo que no es lo correcto. Se reconoce emocionalmente. Evidentemente, todo esto también es la consecuencia de una purificación, como dice el curso. Necesitas haberte equivocado muchas veces para aprender, por contraste, a diferenciar cuándo eres tú el que está intentando imponer tu voluntad y cuándo es la indicación del Espíritu. Y eso se reconoce a través de la práctica de los ejercicios y después de mucho tiempo de experiencia en todo esto. Entonces, siguiendo esas directrices del Espíritu, todo es fácil y te equivocas la menor cantidad de veces posibles. ¿Ves? A eso me refiero con que el Espíritu se hace cargo por ti. Y aparte porque hay cosas que serían imposibles de controlar desde ese aspecto de la mente, del ego. Me cuesta verlo y lo que entiendo es que no tengo que tener miedo y centrarme más allá de las cosas prácticas en el espíritu, por así decirlo, ¿no? Y dejar que todo fluya. Es ¿A eso se refiere? lo que me dices, pero me cuesta mucho verlo. Claro, pero quizá te cuesta porque todavía para ti es algo teórico. La idea básica sería que lo que haces, la idea inicial que pones en marcha, sea una empresa, un proyecto, lo que sea, resuena muy claramente y está alineado con el espíritu. Una vez que lo pones en marcha, de ese mismo lugar de certeza de que proviene del espíritu, se van mostrando las siguientes indicaciones de por dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Y al final la experiencia va constatando que efectivamente era la opción correcta. Por lo tanto, como ya tienes la referencia emocional, no tienes que vivir muchas experiencias y por tanto perder mucho tiempo si a priori ya eres capaz de reconocer esa emoción de cuál es la dirección adecuada. ¿Lo ves? Sí, un poco mejor, gracias. Muy bien. A ver, Magda, por favor. Gracias, Andrés. Ya respondiste Sí. la pregunta. Sí, Muy muchas bien. gracias. Bien, a ti. Lelia, por favor. Sí. En el párrafo 15 de los principios especiales de los obradores de milagro, en el punto 2, no, en el punto 3, perdón, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si una situación externa a mí me provoca una emoción de ira, frustración o dolor, si yo la reconozco como la parte no recta, como la parte equívoca de mí, el perdón sería reconocer eso para poder después pedir la expiación. Es decir, yo reconozco que estos sentimientos no me corresponden. Entonces, al reconocerlos, pido perdón y eso sería el paso previo a la expiación. El perdón, como tal, es la identificación del error. Por ejemplo,
imagínate que yo tengo la habilidad para identificar que lo que tú estás haciendo con respecto a mí es una proyección, ¿no? Y te digo, estás proyectando, Lelia, estás proyectando sobre mí. Pero, sin embargo, a pesar de reconocer que estás proyectando sobre mí, me siento atacado por ti. ¿Por qué? Porque no he hecho lo que sigue a continuación de la identificación. ¿De qué me sirve darme cuenta de que estás proyectando sobre mí si después me siento atacado por ello? Si realmente hubiera identificado en su nivel más profundo lo que está pasando, es decir, que estás proyectando sobre mí, entendería que en realidad se trata de una petición de amor. De esa manera, no dándome cuenta de eso, el perdón o identificación del error, que sería en este caso tu proyección sobre mí, no me sirve para nada porque sigo respondiendo a ello. Como si no supiera nada, como si no hubiera identificado nada. Por eso dice, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Recordemos que lo único que perdonamos es nuestra propia percepción. Así que la corrección tiene que ver con nuestra percepción, no que lleves a cabo ninguna corrección allá afuera. Vale. Entonces, si algo externo a mí me provoca una emoción... Sabes que eso no es posible, ¿no? Te lo digo porque lo has mencionado 2 veces, que algo externo a ti te produce una emoción, y eso, en términos del curso, no es posible. Lo único que te produce una emoción, en todo caso, con respecto a eso que llamas algo externo, es tu interpretación de ello. Interpretación, vale. Sí, lo tenía claro, lo que pasa es que lo expresé mal. Sí, vale, lo entendí. Bien. Entonces, si se produce eso, previamente hay un... es perdonar esa distorsión. Identificarla, así es. Ah, perfecto. Vale. Identificarla, bien, gracias, pero después la corrección. Una vez que te has dado cuenta, a través de esa identificación, es soltar, que es lo mismo que entregárselo al espíritu para que sea corregido. Si lo identificas y no haces nada más que identificarlo, en realidad, como dice aquí, lo que haces es básicamente juzgar, definir, pero poco más. Claro, pero en ese caso es cuando ya avanzo más hacia la expiación. Cuando lo Reconozco el entregas. error y pido cuando lo entrego. Va, perfecto. Eso es. Gracias, gracias. A ti, Lelia.